¿Cómo están? Bienvenidos a la clase 6 de este año 2021 y en esta idea de ida y vueltas entre conversaciones y textos que estamos planteando, hoy nos vamos a encontrar o nos encontramos con Martín Notafrancesco, que es secretario de redacción multiplataforma de los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que con alguna lógica de todos los días conocemos como Canal 10, pero que es un poco más grande porque es una estructura de 5 medios que están conviviendo ahí. Bueno, Martín, primero, gracias por el tiempo, por compartir con nosotros este momento y bueno, bienvenido también a las clases de RAW 3. Muchas gracias a vos y un saludo para todos quienes están viendo esta conversación. Venimos de una entrevista, de una conversación con Oscar Moretti, que bueno, fue uno de los miembros de los comienzos de Canal 10, digamos. Ahora queríamos tener una mirada como más de adentro sobre los SRT y entiendo que la idea es poder trabajar o abarcar la idea de multimedia en los SRT, no solamente concentrarnos en Canal 10. Para pensar un poco cómo es la estructura organizativa hoy de los servicios de radio y televisión, si querés puntualizar después en Canal 10 estaría bueno también. ¿Cómo es la división de tareas o en qué áreas se divide el trabajo? Esta es una empresa grande y compleja. Acá convivimos directamente unas 240 personas, pero a diario también circulan por acá profesionales de coproducciones y agentes que interactúan con este multimedio, con lo cual somos un universo de más de 300 personas que a diario ponen en marcha lo que es una señal de televisión abierta, clásica, histórica de Córdoba, que es la más icónica, o una de las más icónicas, que es Canal 10, una emisora de radio un poco más vieja aún, que es Radio Universidad, y un canal universitario, que es como de lo más nuevo de la familia, el Canal U, una FM de nicho, que es la 102.3, y lo que es la plataforma web que está próxima a cumplir 10 años, el próximo mes de junio, que es cba24n.com.ar. Toda esa maraña, todo ese ecosistema de medios, de algún modo se articulan en este ámbito en el que yo estoy ahora, que es la redacción integrada de los SRT. Digo parcialmente porque hay producciones que vienen enlatadas, hay programas que no se graban acá, hay programas que se retransmiten desde otro estudio, pero el corazón, el nodo central, históricamente anclado en la noticia, en las crónicas de Canal 10 y en los boletines y el servicio informativo de Radio Universidad, es lo que acá se percibe y se respira como el clima histórico, como el ADN más característico de este multimedio, que siempre cabalgó entre la información, la cultura y el entretenimiento, de algún modo para poner algunas clasificaciones estándar. Estamos en medio de un proceso de transformación de la industria a pasos agigantados. Es imposible pensar las conformaciones de hoy sin la huella de los 90 en lo que son los medios de comunicación y el avance de las tecnologías, más de esta era de los 2000, y la revolución digital y las nuevas tecnologías y los nuevos tipos de consumo y los consumos a demanda y no tanto con la emisión unidireccional que tenía en sus orígenes tanto Radio Universidad como Canal 10. Con lo cual, ese es como un telón de fondo en el cual operamos a diario en una industria en permanente transformación. En esta maraña de medios, como decís, digamos, o sea, ¿qué significa producir televisión o producir radio o producir en la web? ¿Cómo es ese diálogo que existe entre los diferentes medios para que después o salga en la pantalla o salga en internet o salga por el aire de la radio? Bueno, esa complejidad es la que nos toca transitar hoy. Venimos de unas tradiciones de pensar las crónicas en Canal 10 y las noticias en Radio Universidad como el contenido principal, el contenido clase A, el contenido de primera.
a riesgo a decir que se llevó un proceso de poner en un pedestal muy alto el contenido noticia, el contenido político, el contenido de actualidad, una entronización, un trono sobre ese tipo de contenido que tiñó casi todas las producciones que aquí se hicieron durante mucho tiempo, y que eso fue quedando desacoplado de los consumos de las audiencias al paso del tiempo. Esta es una perspectiva personal, por supuesto que discutible, pero los consumos culturales hoy están anclados no solamente en este tipo de contenidos noticiosos, informativos y políticos. Antes era más intuitiva esa medición, hoy tenemos métricas online de nuestro sitio web, lo tienen todos los medios digitales, y para salirnos de lo SRT y pensar un poco más la industria, hace poco lo escuchaba a Daniel Haddad, director de Infobae, que él partía de su puesto en su juventud y en el desarrollo de los distintos medios en los que trabajó y fundó, de que los contenidos más consumidos los domingos eran las páginas editoriales de los diarios, las notas políticas de los diarios. Y hoy, con los analytics, esa verdad se derrumba. Uno repasa en los diarios más prestigiosos del mundo las notas más leídas y siempre son el casamiento de los famosos, el video viral con algún bloopers, una situación incómoda de algún famoso, etcétera, etcétera. Digo, la farándula, los contenidos más livianos de revista, culturales o de entretenimiento, mucho deporte, mucho policial, tienden a ser más consumidos por las audiencias. Y ahí entramos en una tensión irresuelta hasta el final de a dónde hay que enfocarse, si en lo que las audiencias piden o en lo que los medios deben trabajar tensionando las audiencias. Esa discusión la tenemos a diario. ¿Cuál es la agenda? Bueno, hay una agenda dominante que la impone el ecosistema de medios. Los diarios cierran sus ediciones escuchando las radios arrancan a la mañana leyendo los diarios, los canales de televisión arman su pauta leyendo los diarios y escuchando la radio. Se va conformando una agenda, una más media, donde hay temas que son ineludibles. Qué sé yo, el gobernador inauguró tal obra, se cayó tal edificio, el choque con tantos muertos. Hay una agenda ineludible, pero después hay otras agendas de seguimientos de temas, donde ahí las perspectivas periodísticas tensionan sobre la realidad. Bueno, cada uno tensiona la realidad que cree a dónde quiere contribuirla. En esa lógica de definición como de agenda, digamos, al ser un medio universitario, más allá de que los SRT sean una empresa en la que participa la universidad en su mayoría como propietaria y demás, ¿cuál es la posibilidad de definición de la línea editorial de la universidad? ¿Hay una presencia marcada de la institución en decir, bueno, vamos por lo informativo, lo cultural, lo científico, lo educativo? Depende de la época, yo no me puedo hablar por la historia, o sea, Radio Universidad se fundó en el año 58, yo no era ni siquiera un Sí, proyecto de totalmente. vida, y me imagino que las condiciones de producción en aquel entonces habrán sido unas. En el año 62, va a cumplir el año que viene 60 años, se funda Canal 10 y era otra presencia de la universidad aquí. Yo trabajo en los SRT hace 10 años. Desde entonces yo sí puedo dar cuenta de que no tenemos una línea editorial tan contorneada y perfilada, más bien yo hablaría de un marco editorial que de algún modo es lo que expresa la universidad. En la universidad tenemos expresiones muy diversas y plurales de la sociedad cordobesa y argentina. Ese abanico variopinto, amplio, plural, diverso, intentamos reflejarlo en los contenidos gestados aquí. Aquí la universidad tiene presencia, pero no tiene una presencia cotidiana. Hace poco tiempo la conformación del directorio de los SRT está integrada por decanos, por distintos decanos. La decana de la Facultad de Comunicación es una integrante del directorio, pero la dinámica cotidiana es de la empresa. Digamos, la empresa dispone su esquema de trabajo, su organigrama, hay un presidente nombrado por el rector, un directorio que funciona aleatoriamente, funciona, digamos, no diariamente, periódicamente, con definiciones estructurales, pero la diaria se sostiene con los equipos de trabajo de quienes aquí venimos a diario. Los SRT son un caso bastante particular a escala mundial. Esto lo conversamos alguna vez con Omar Rincón, pero digamos la particularidad de
pertenecer a la universidad, digamos, como un componente ineludible de los SRT. Son 99% de la universidad. Hay un 1% de un municipio del interior, de Belleville. Pero, digamos, pertenencia universitaria. La envergadura que tiene esto, digamos, 2 canales de televisión, 2 frecuencias de radio, un portal web, son un medio con una envergadura, con, digamos, los visitantes que vienen a conocer esto se llevan un impacto sorpresivo de la infraestructura que aquí tenemos. La presencia en el mercado, digamos, hay muchas universidades que tienen medios, pero difícilmente esos medios sean jugadores fuertes de mercado. Los SRT a distintos estadios de la historia han sido número 1, números 2, números 3 en el esquema mediático de Córdoba. Esa particularidad para un medio universitario, Omar nos citaba un caso que él más o menos se asemejaba en El Salvador y dice que no mucho más, toda esa complejidad. Eso nos lleva a ser un bicho raro, la verdad que es un bicho raro esto. O sea, es muy diferente a lo que conocemos como televisión pública, por ejemplo, que se expresa desde Buenos Aires, ¿no? O sea, el Canal 7, Sí, por ejemplo, ¿no? muy diferente, con algunos vasos comunicantes y algunas situaciones análogas, pero somos difícil de comparar con otra estructura, difícil de comparar con un canal 12, un canal 8, o difícil de comparar con una cadena 3, o difícil de comparar con canal 7. Reunimos y compartimos algunas características con cada uno de ellos, pero junto todo esto es una especie en extinción, una rara especie en extinción. ¿Cuál es el balance que se hace entre género y formato dentro de la propuesta del multimedia? Si querés nos podemos anclar un poco más en los dos canales, digamos, ¿no? ¿Cómo juega ahí el balance entre, por ejemplo, divulgación científica, pensando en la presencia de la universidad? Digo, recuerdo que estabas en algunos programas como por ejemplo en Átomos o algunos programas también como Bitácora que lo llevan adelante con la Facultad de Urbanismo, Arquitectura y Diseño. ¿Cómo juega toda esa idea de, bueno, poner en acción diferentes propuestas? Bueno, ahí está la riqueza y el sabor que le encontramos a todo esto. Quizás es más natural para las nuevas generaciones aquí dentro. Yo, si bien estoy hace 10 años, soy de los nuevos acá adentro. eh, Encontrar nuevas narrativas que nos permitan expresar, contar historias, hacer periodismo en este tiempo, que es una complejidad que atraviesa todos los medios. Cómo cautivamos, cómo mantenemos vivo el vínculo con nuestras audiencias y cómo refrescamos el hacer periodismo en estos tiempos donde difícilmente una persona se informe por un noticiero o por un programa de radio. Vivimos en un ecosistema de información constante, nos informamos por WhatsApp, nos informamos por Facebook, nos informamos por Instagram, pero de algún modo los medios siguen teniendo un rol de validar, de convalidar información, historias, testimonios, de darle contexto, de explicarlo, de darle análisis, pero que muchas veces terminamos aburriendo o no cautivando el interés, sobre todo de los más jóvenes. Si medimos las audiencias de los canales abiertos, y han quedado siendo una alternativa de consumo para las franjas más altas en términos de edad de la población, y tenemos el desafío permanente de qué modo seguimos siendo rigurosos, seguimos siendo agudos, seguimos contando la realidad, pero generamos audiencia. Esa complejidad es una contradicción permanente, nos atraviesa a todos, no tenemos claro ese mapa porque está en transformación constante lo nuestro, estamos en búsquedas, sí tenemos ya algunas certezas. Lo digital se impone, digamos, lo que fue estructurante para este multimedio durante décadas, que fue las crónicas y el servicio informativo de la radio, digamos, el canal abierto y la radio, hoy pasa a ser aceleradamente lo digital. Hoy nuestro medio más caliente es la página web. Antes eran los noticieros y el servicio informativo. Las cláusulas que tenía ese contrato entre emisor y receptor de yo te emito algo que a vos te interesa, te lo emito en el horario que yo dispongo y vos te sentás a verlo, y te lo emito en la pantalla o en el aparato dispuesto para eso. Ese contrato con esas 3 cláusulas
está roto, porque yo puedo consumir contenidos en el horario que yo quiera, no hace falta que lo consuma al momento que se emite, y no hace falta que lo consuma en el dispositivo para el cual fue creado, el televisor o la radio, lo puedo consumir por distintos dispositivos, entonces solo queda la cláusula de el contenido, del interés por lo que yo te estoy diciendo. Eso nos lleva a replantear un montón de estrategias en las cuales yo no me animo a decir cómo es y cómo va a ser, porque está siendo transformado a diario eso. Es una complejidad grande. Y estructuras grandes y pesadas como esta a veces corren en desventaja para ayornarse a a los nuevos esquemas, patrones y modalidades de consumo. Esta redacción integrada de la que yo te contaba al principio de la charla tiene que ver con esa pretensión. Eh, la evolución de este multimedio parte de una radio AM, Fuerte Noticias, que ni siquiera se llamaba universidad, era Radio Splendid en los 40, después pasó a manos de la universidad. Sobre esa radio, con un fuerte carácter informativo, que fue una radio de referencia a nivel nacional, se escuchaba en distintos lugares del país. Sobre esa radio se monta el canal, digamos, continuando esa tradición informativista, y ahí nace la idea de las crónicas como una marca simbólica muy fuerte. Esa idea de canal de noticias de la universidad con contenidos culturales es la que le da identidad inicial y es la identidad fuerte que tiene Canal 10. Sobre eso luego nace una emisora de FM apuntada a un nicho más musical y más descontracturado de noticias. Luego nace una señal de cable de noticias, CBA 24N, que dura poco, no se puede sostener y se reconvierte en Canal U, que es el canal universitario, que hoy sí se propone un vínculo mucho más fino con ejemplos como lo que vos citabas, exteriorizando la dinámica que tienen unidades académicas, facultades, equipos de investigación, el quehacer de la vida universitaria. Eso está funcionando bien, es un canal de nicho interesante, pero con otra lógica que la de Canal 10, y nace el medio digital hace 10 años, de algún modo digitalizando los contenidos analógicos que generaban las otras plataformas. Hasta ahora estamos en esa transición. Muchas veces nuestra web se abastece de lo que sale en nuestras crónicas y en nuestras radios. Ese es como un denominador común. Lo que estamos emitiendo en radio a primera mañana pasa a ser título de la web a media mañana. Lo que sale en las crónicas en las distintas emisiones se convierte a digital y se presenta como un audiovisual dentro de la web. Pero eso es seguir pensando en analógico, Sí, que sí. es la transformación que estamos empeñados en dar. Hoy yo impulso que pensemos contenidos, no que pensemos programas de televisión, que pensemos contenidos audiovisuales que sean anfibios y que puedan tener una expresión televisiva en la crónica como un anticipo, como un informe o como un testimonio, pero que puedan enriquecerse con un podcast en radio y que puedan enriquecerse con un despliegue multimedia en la web, o incluso que generemos, y estamos en estos momentos, de generar contenidos nativos digitales, generar contenidos que vayan a la web y que después puedan ir a las crónicas. Bueno, esa dinámica no es la habitual aquí, no era la natural, la estamos forzando con una tradición de nuestros profesionales muy anclada a lo analógico. La consagración aquí dentro es conducir una crónica. Los consumos hoy no validan esa idea, pero bueno, estamos conviviendo con una cultura que dejó una huella muy fuerte sobre la noticia como el trono más alto de la dinámica periodística. Me gustaría por ahí pararnos, sobre todo por tu experiencia, digamos, tanto en Canal U como en Canal 10, digamos, antes has sido productor de muchos de los contenidos que salían por ahí. Por ahí me gustaría que vayamos como al mundo de los dos canales de televisión del multimedio, para pensar en cómo se hace televisión en los canales de los SRT, digamos, ¿no? Cómo se pone en marcha, cómo es un día de producción y de salida al aire, qué cosas intervienen en el medio, tanto en el informativo como en productos que, como recién nombramos, por ejemplo, Átomo, ¿no? O Bitácora, o no sé, Ciudad U, que hoy está saliendo también a la tarde por Canal 10, pero bueno,
cómo se desarrolla un magazine, cómo se desarrolla un informativo, algún otro producto más específico de divulgación. Bueno, yo te cuento un poco la dinámica del día y vos vas interviniendo y haciendo las Dale, preguntas que dale, quieras. bueno, buenísimo. Esto arranca, y a mí me ha tocado en alguna etapa hacerlo, arranca tipo 5 de la mañana. Radio es lo primero que se prende, digamos, lo primero que va en vivo. A las 5 de la mañana ya tenemos propuestas radiales en las dos emisoras. Ya llegan los primeros equipos de laburo que retoman algo que quedó de la noche anterior, siempre preproducido. Pero tanto en AM como en FM arrancamos 5 o 6 de la mañana. A las 7 de la mañana ya arranca el vivo fuerte de las radios, con entrevistas, con testimonios, con móviles, en las radios que las tenemos acá en la planta alta. En paralelo ya arrancó la producción del noticiero de la mañana en televisión, que es la crónica matinal, que va de 7 a 9. Los equipos de esta crónica también, 5 y media, 6 de la mañana, ya llegan a esta redacción, se arman los títulos, se dispone la agenda del día. El noticiero de la mañana se construye mucho más en vivo que el del mediodía y el de la noche, que tiene más tiempo para reposar y producir contenidos más editados, más acabados. Lo de la primera mañana se construye mucho más en vivo, con algo que quedó de la noche anterior, con lo que va sucediendo en esa mañana y con lectura de títulos y complementos informativos. A esta hora, y me están esperando, son las 9 de la mañana, 9 y cuarto, nosotros hacemos un primer parate en la redacción para nuestra mesa de blanco. Una mesa en la que intervienen 10, 12 personas de radio, de tele, de web, de Canal U, de las distintas áreas de laburo interno, donde repasamos la agenda, jerarquizamos los temas, intentamos esto que hablábamos recién, articular algún contenido que tuvimos en alguna de las plataformas y queremos construirlo como el tema fuerte nuestro durante el día. Se define eso, se enriquece con miradas diversas, cómo hacer evolucionar una noticia, más con una idea de una pirámide acostada, digamos, del hecho, cómo lo vamos haciendo evolucionar, que con una idea de pirámide vertical o invertida, como tiene la gráfica, digamos, a partir de este hecho, cómo podemos continuar la evolución de la noticia, agregándole archivo, testimonios, discusiones, controversias, invitados, etcétera, etcétera. Eso es 9, 9 y media, a las 10 de la mañana ya tenemos esa primera hoja de ruta, ya están jerarquizados los temas internos en esta redacción y ya se perfila otro plato fuerte, digamos, que es la crónica del mediodía, que sale al aire a las 12. En el mientras tanto, en Canal 10 tenemos dos contenidos no informativos, sino más culturales o de entretenimientos. De 9 a 11, el Pailos Bar, que es una coproducción con una productora local, que se realiza aquí en el piso, en el mismo estudio donde se hacen las crónicas, y donde el Flaco Pailos, Gabriel Brasil, Carla Dugliani, tres figuras más vinculadas al humor, junto con dos miembros históricos de esta casa, Fabián Torres, anclado más en el deporte, y Marcela Palermo, anclada más en las crónicas, componen un equipo de entretenimiento con invitados, la idea de un bar. Ahora en pandemia se nos complicó mucho la circulación de invitados, pero el espíritu del bar con invitados es la identidad de ese programa. De 11 a 12 hacemos otro contenido de entretenimiento, que es una cocina, que es un programa culinario con un reconocido chef de Córdoba, Gabriel Reusa, y Coqui Ramírez, una figura del espectáculo nacional. Ese programa se emite en vivo, pero no se hace aquí, se hace en un estudio de una productora local, pero se transmite en vivo acá en Canal 10. Eso es el primer tramo de la mañana. Canal U tiene una programación que combina vivos, como Ciudad U, el magazine central que tiene el programa, que se graba a la siesta, y otros programas que se repiten, se reponen, más con una lógica como la del Canal Encuentro. Los contenidos de Canal U no son perecederos. Si lo veo mañana o la semana que viene o el año que viene, hay muchos contenidos, como estos que vos describías. Átomos, que tenía que ver con la divulgación científica, bitácora urbana, con poner en valor y conocer estructuras edilicias de la provincia y de la ciudad de Córdoba, o Córdoba Innova, con proyectos innovadores cordobeses. A veces me llegan mensajes, te estoy viendo en tal lugar, y eso ocurrió hace 2 años. Claro, sos vos más chico. La lógica de contenido nos pasa con Canal Encuentro. A veces vemos un lindo documental, un lindo programa de filosofía, y no importa si se grabó en vivo, si está ahora, si fue el año pasado. Es otra lógica de programación,
pero combina algo de actualidad universitaria con un noticiero universitario que es Data U, un magazine universitario que es Ciudad U, que conduce Miguel Planels y Constanza Orlando en este año, y que funciona como un living universitario. Acá vienen muchas personas vinculadas a la universidad, docentes, estudiantes, egresados, investigadores, etcétera, etcétera. Vuelvo a Canal 10. Después del mediodía de Canal 10, con la crónica, tenemos algunos contenidos vinculados a lo educativo, a lo cultural y a lo infantil. Y retomamos las noticias a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, con otra crónica, de 7 a 9, la crónica central. Ese es de algún modo el prime time televisivo, en torno a las 9 de la noche. De acuerdo a la época del año, es el horario en el que mayor encendido televisivo existe en la República Argentina. De 8 a 9, 10, 11, esa franja es el prime time. Ahí vamos con nuestro plato más fuerte en términos de noticias. 2 horas de información, con informes, con microhistorias, buscando combinar el noticiero clásico de mucha información con una perspectiva más ciudadana de contenidos a lo más rincón, digamos, poner celebrities ciudadanas a contar sus historias, a ser protagonistas de su cotidianeidad, y también una perspectiva digital de qué nos fue dejando el día en materia de consumos, tendencias, etcétera, etcétera. Ahí tenemos como una alquimia, como una fórmula para combinar estos tres elementos: lo clásico, lo ciudadano y lo digital. Y después tenemos, de acuerdo a la época del año, distintas propuestas televisivas. Hoy tenemos un magazine también, talk show de entretenimiento con Incorregibles, que no se hace aquí, pero se emite en vivo, se hace desde un estudio de una productora. Y después tenemos algunas otras propuestas televisivas hasta la medianoche, que tenemos el último noticiero, la crónica al cierre, de 12 de la noche a 0:30, media hora, con un repaso de lo que fue la agenda del día. Esa es la lógica de programación de Canal 10, que sigue asentándose en sus 4 crónicas y entre medio otro tipo de contenidos culturales, educativos, de entretenimiento. Bien, muchas cosas así para apuntar por ahí rápidamente, porque tampoco te quiero quitar mucho tiempo el laburo, así que, en primer lugar, o sea, la dinámica entre la producción y la técnica, ¿no? O sea, la salida al aire. Hay un equipo que está en estudio siempre preparado para emitir los programas o preparar eh, el espacio para que después lleguen los conductores, y un equipo de redacción que está produciendo contenido durante todo el día para las diferentes crónicas, digamos, como para ordenarlo. Sería como esa es la estructura. Más la estructura de móviles que está en la calle, que está trabajando y demás. Sí, acá, digamos, para televisión hay 2 grandes estructuras. La técnica, que son, digamos, trabajadores del sindicato de televisión, Sí. técnicos, camarógrafos, operadores de tape, redactores de caracteres, el director de cámara, el asistente de piso. Todos esos roles pertenecen al área de televisión estrictamente, producción televisiva, que es más el cómo que el qué. El qué queda en manos de los periodistas, que es el área de prensa, que ahí tenés los conductores, los cronistas, los productores, los mobileros, que definen el contenido. Hay un momento en que se hace un solo equipo y se emite un programa donde hay una coordinación alta. Hacer televisión es complejo, intervienen muchas personas, a diferencia de radio, que un conductor o un locutor con un operador, e incluso hay radios en las que el propio conductor se autoopera. En televisión es otro mambo. En televisión intervienen por lo menos 20 personas. El sonidista, el microfonista, un operador por cada cámara que hay en el estudio. Nosotros tenemos entre 3 y 4 en cada emisión. El director de cámaras que va ponchando cada una de esas cámaras, el que genera los caracteres para los zócalos, el que dispara los tapes, el asistente de producción. Hay una serie de roles ineludibles para el quehacer televisión profesional, que lo torna una dinámica compleja. No es sencillo Exacto. intervenirla y modificarla rápidamente. En las emisiones en vivo, eso tiene que funcionar como una orquesta. Y bueno, aquí funciona de manera rutinaria como una orquesta.
Sí, es algo, una situación normal, digamos, de Sí, laburo. hay un ADN aquí que eso fluye. A veces ocurre eso, ¿no? Faltan 5 minutos para salir al aire y te faltan un montón de cosas y llega la hora, se prende la luz roja y eh, sucede. Algo ocurre que funcionan las cosas y tenemos una programación que respeta todos los parámetros de calidad y estándar. En esa lógica podés reconocer así que me digas, bueno, estos son los roles claves de la producción de contenido, esto de la puesta técnica, y ahí se produce el intercambio. Sí, sí, es difícil pensar cuál no es clave, porque muchas veces te falta uno de esos jugadores y te falta el iluminador y no se ve nada en el estudio. Y te falta el sonidista y hablas y no te escucha nadie. Y hay un error del director de cámara y te poncha otra cámara. Y si los periodistas no dicen lo que tienen que decir o no se entienden, es el funcionamiento de una orquesta verdaderamente. Y por supuesto que hay atribuciones de responsabilidad más elevados que otros. El director de cámara es el responsable de la transmisión y es quien define cuál plano se poncha al aire y es el que va indicando a sus colaboradores: dispara el tape en este momento, pone el zócalo, levantalo, le pide al sonidista que entre una cortina o que salga o que se levante un audio, le pide al asistente que está en el piso que modifique el plano de una cámara o que le diga a uno de los periodistas que está delante de cámara que se corra, que redondee, que cierre, que alargue. Es una complejidad que es digna de venir a verla. Yo los invito cuando termine la pandemia para conocer, porque es una dinámica donde intervienen muchas personas y donde cada eslabón de la cadena hace su aporte indispensable para que salga. Digamos, uno puede tener uno, dos o tres periodistas enfrente y puede decir, bueno, no es indispensable que estén los tres, puede haber uno que no esté o uno que esté callado, puede haber una, dos o tres cámaras, pero una tiene que haber siempre. Y después hay roles que son únicos: el sonidista, el que dispara los tapes, el que escribe los caracteres, el switcher master que garantiza la transmisión ya embebida y con todo para que lo podamos ver en nuestras casas y que se embeban los cables o señales de aire. Es una estructura grande. Otra cosita para apuntar en lo que charlábamos recién como la de la dinámica del día, es que hay algunas coproducciones, digamos, ¿no? O sea, desde hace bastante tiempo, bueno, capaz que en toda la historia, digamos, del canal, hubo coproducciones y demás. Quizás a mí particularmente por una cuestión etaria me tocó ver más un momento en el que se estaba aplicando la ley de servicio de comunicación audiovisual y eso era como más latente, digamos, por una necesidad de cumplimiento con la ley y demás. Pero, ¿cuál es la potencialidad de contar con coproducciones de productoras independientes, propuestas de artistas, de periodistas para poder vincularse con el canal? Bueno, hace también a la política que ha tenido históricamente esta empresa de darle aire, darle espacios a distintas producciones locales. Aquí han pasado y han sido la plataforma de lanzamiento y de crecimiento de muchísimos profesionales de la cultura audiovisual de Córdoba, y no solo audiovisual, también, bueno, periodístico, cultural. La mayoría de los conductores televisivos que vemos en todos los canales hoy, los grandes periodistas de Córdoba, han pasado por aquí. Eh, Asociaciones con otras productoras icónicas como Audiovisión, con Jorge Zapata, que ha hecho Telemanía, Pan y Manteca, productos, La Pachanga, productos que están en nuestra memoria histórica de niños, a producciones nuevas como tenemos hoy con una productora que ha crecido mucho, que es HD, donde se generan una veintena de programas para distintos canales de Córdoba. Es parte del espíritu de esta casa darle cabida, promover, vincularse, no solo con estas grandes productoras, también con productoras independientes. Me tocó a mí, antes de ser empleado de esta empresa, articular desde otra experiencia de una organización social de derechos humanos, promover y proponer un ciclo documental sobre la represión en Córdoba, vinculado a la dictadura, a los juicios de lesa humanidad, y fue esta la casa donde nos cobijaron. Se armó una plataforma inicial y se logró articular con Canal Encuentro y la TV Pública un ciclo documental que la lógica del mercado y la lógica de la industria
sola en términos medidos de rentabilidad no lo hubiese admitido, digamos, porque no era un contenido caliente para eso. Hacer televisión es caro, es muy caro comparativamente con otros soportes, mucho más si lo comparamos hoy con los soportes digitales. Hacemos un vivo de Instagram y no gastás más que internet y la señal que te da tu propio teléfono. Hacer televisión con todos estos eslabones que yo te acabo de mencionar es de un costo hundido, un costo base elevado, que en una industria donde la torta se achica cada vez más, los anunciantes cada vez migran más hacia lo digital porque te rinde muchas veces más una pauta segmentada en Facebook o en Instagram para promover tu pizzería, tu cervecería o una heladería que venir a pautar lo que era tradicionalmente en televisión para tener una pauta genérica que le apunta a un público que no necesariamente es el tuyo, con lo cual las posibilidades de hacer televisión tradicional, a mi juicio, son cada vez más chicas y cada vez más difíciles de costear, porque si no hay una promoción estatal vinculado más a un concepto de una disputa cultural o un fomento cultural a ciertos nichos del cine, de la producción audiovisual, de la producción radiofónica, el mercado no banca todo lo que aquí se produce y no banca todo lo que queremos producir nosotros como profesionales de la comunicación. Hablando un poco de las cosas que se complejizan a la hora de llevarlo a la televisión clásica, ¿no? La pandemia tuvo un lugar importante también en colar cosas que ya no se pueden hacer en el canal o solamente es un momento de transición, digamos, para pensar los contenidos. Y me animaría a decirte que esto lo tendremos que evaluar cuando termine la pandemia. Sí alteró muchísimo las dinámicas porque tuvimos que distanciarnos en lógicas donde buscábamos integrarnos. Esta redacción integrada se planteó para el 2020 y tuvimos que disponer teletrabajo, pero hay muchos de estos roles que te acabo de mencionar que no admiten el teletrabajo. Claro. ¿Cómo le pedís a un director de cámara que haga teletrabajo, un camarógrafo, un mobilero? Hay algunos roles en televisión, muy pocos, en radio algunos más, en web muchos más, que admiten el teletrabajo. Pero hay otros que no, que necesitas instancias presenciales para operar un equipo que tiene botones. Otras dinámicas que se entorpecen, se pueden, pero es bastante más engorroso y trabado una mesa de blanco virtual. Sí, pero bueno, tenemos que respetar criterios sanitarios. Después se nos aceleró un proceso que a mi juicio es virtuoso, veremos cómo evoluciona, que es la perspectiva del periodismo móvil, como una nueva herramienta y una nueva cultura del trabajo cotidiano. La idea de móviles en vivo para televisión estaba asociado al camión de exteriores. Tenías que Sí. sacar una traffic con una microonda, con un chofer, con un asistente, con un técnico, con un camarógrafo y con un periodista. Tirar un cable de metros, cientos de metros, para que la microonda enganche con el receptor y ver si la señal que llegaba era más o menos potable para ponerla al aire, que no se cortara y que tuviese retorno. Hoy, con un celular, bueno, estamos Haciendo grabando una esto. conversación. Un buen celular hoy, un buen celular que tenemos acceso, o tenemos nosotros, o vemos que alguno tiene, digamos, celular de los del mercado, con una conexión de Wi-Fi o incluso de 4G, nos permite hacer transmisiones en vivo con ciertos estándares que no están tan lejos de aquella microonda. Claro. No están tan lejos y por momentos lo superan. Y por momentos el propio periodista haciendo esto o tumbándote la cámara, yo les puedo mostrar ahora un móvil en vivo de la redacción de los SRT, incluso si le agregamos accesorios como micrófonos que ya vienen incorporados, set de luces, un mini trípode o un estabilizador de imágenes, un celular con uno o dos profesionales, digo uno si el periodista solo está en una situación, como lo tenemos nosotros a nuestro corresponsal en tribunales, Jorge Basalo, por ejemplo, todos los días con un celular él nos puede enviar un reporte judicial de la agenda del día, incluso si se topa con algún testimonio, con alguna situación, puede sacar fotos, puede grabar y puede hasta reportear de manera simple a una fuente informativa o narrar una situación, un choque, un episodio, una pelea, etcétera, etcétera. Ese contenido nos lo puede mandar en un drive o por WhatsApp y nos llega
en 5 minutos de haberse ocurrido. Nosotros hemos desplegado esta estrategia, hemos contratado un capacitador interno todo el año pasado, especialista en periodismo digital, y todo este año hemos capacitado a más de 80 personas profesionales de esta casa el año pasado con esta herramienta. Ya tenemos 6 equipos de periodismo móvil con todos estos accesorios que te acabo de mencionar. Y así como a la mañana temprano salen a la calle equipos con la tradicional cámara de televisión que pesa 45 kilos y el trípode que pesa 20 y se suben en un auto y van a un lugar a registrar un testimonio o una situación, también estamos conviviendo con esta tecnología que un periodista puede irse solo, puede irse con otros, con un bolsito de este tamaño, donde tiene el celular, micrófono, un En la estabilizador y riñonera. una riñonera, exacto. Puede hacer una crónica arriba de un colectivo, puede hacer una crónica arriba de una bicicleta, puede hacer una crónica haciendo teletrabajo. Tenemos compañeros que viven en Sierras Chicas o en el Valle de Punilla o en otra región de la provincia que con el celular nos pueden generar un contenido audiovisual que respeta estándares de calidad importantes. Y ahí viene la segunda parte de toda esta transformación, que yo a las 9:40 recibo un material potente sobre cualquier eje temático. ¿Tengo que esperar la crónica de las 12 para emitirlo o lo enchufo ya en la web que está online y que en este momento tiene 800 visitantes, lo estoy monitoreando acá? Ahí empieza a romperse la lógica y a palparse la transformación digital en la que estamos. ¿Qué necesidad tengo de esperar una crónica, que eso salga, cortar el aire y embeberlo en YouTube para ponerlo en la web? Si yo ahora tengo ese material y tengo 800 o 1000 personas en estos momentos navegando por nuestra web, ahí empieza a palparse y a cristalizarse esto que hablábamos de que lo digital comienza a ser la nave insignia que en otras décadas y en otros tiempos fueron las crónicas. Estas posibilidades de producción habilitan otras condiciones de laburo. La pandemia aceleró mucho esto, por el teletrabajo y por la incorporación tecnológica y por también hoy nos permitimos ver estándares televisivos que antes no nos permitíamos ver, porque nos permitimos Exactamente. ver un programa hecho todo por Zoom, donde se pixela un poco la imagen y vemos los principales canales de Buenos Aires y del mundo. Uy, se colgó, se le tildó, va, vuelven, hay piso, hay vivo, pero también hay mucha conexión remota que antes no encuadraba en lo admitido por las audiencias. Hoy todos estamos acostumbrados a un Zoom donde se pixela un poco la imagen. O incluso, por ejemplo, que hizo la producción en la que conducía Andrés Oliva, Me Gusta, ¿era? Si no me equivoco. ¿Sí? También hecha con celulares, con dispositivos móviles, Por o eso sea, nosotros veníamos ya en una búsqueda de ese tipo, la pandemia aceleró muchísimo, tuvimos cierta pertinencia en avanzar con un programa de capacitación interno, no lo hicimos intuitivamente y cada uno como pudo, sino que estamos capacitándonos en nuestra nueva lógica de laburo. bueno, últimas dos cositas así te libero, Martín. Bueno, primero, si en medio de toda esta cosa, en esta convergencia de medios que se plantea en los SRT y que va cambiando día a día, digamos, me parece que también se va reconfigurando un poco la idea de cómo llevarlo adelante. Hay una necesidad de poder generar características propias que siempre fueron innatas al canal, digamos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, esta presencia de la divulgación científica, de su vínculo con la cultura, o lo que recién tiraba, las historias más contadas desde las ciudadanías. Hay una idea de poder diferenciar al canal, sobre todo porque quizás muchas convergencias lo que hacen es terminando haciendo parecer mucho a todos los medios de comunicación, ¿no? Si uno agarra, qué sé yo, los principales diarios a nivel nacional son bastante parecidos. En esa lógica, ¿cómo lo pensás? Sí, sí, ahí eso también, yo creo que es un campo abierto, que no está saldado. Para mí la huella de los 90 en los medios a nivel nacional, pero también a escala regional, homogeneizó mucho las propuestas mediáticas y periodísticas. Antes uno distinguía la tensión entre, qué sé yo, un Clarín y un Página 12 o un ámbito financiero. Había una disputa.
a escala local también. Vos tenías una tradición sobre algunos medios locales y otros. Eh, También la cultura online, la cultura digital y el acceso inmediato a todo, mi percepción es que nos va homogeneizando y que nos vamos retroalimentando unos de otros. La dinámica, qué sé yo, yo empecé a estudiar periodismo con una cierta idea bucólica en la cabeza de que las redacciones eran lugares culturosos, donde había gente culta, donde terminabas y había una sobrevida nocturna y vinculado claro, a la bohemia. Y los medios han dejado completamente ese espíritu y son mucho más asimilables hoy a un call center que a lo que eran esas redacciones de viejos llenos de humo con máquinas de escribir. Hoy la dinámica de la industria te lleva a producir mucho en poco tiempo, esa condición te lleva a profundizar poco, a salir muy poco a la calle, a cotejar muy poco entre distintas fuentes. La idea del periodismo con la que yo no me formé porque ya no llegué a ese tiempo, sino que me motivó porque pensé que por ahí iba la cosa, es muy distinto a las dinámicas que nos tocan hoy. Las jornadas, ya no existe, llegabas al diario, como te cuentan los viejos periodistas, te repartían un tema, salías a la calle a buscar tu historia, a construirla, a buscar fuentes, volvías al diario, le escribías, y ese era tu laburo en un día, escribir una nota. Eso no existe en ningún diario hoy de esta parte del mundo. Por supuesto que existen algunos periodistas que han logrado preservar eso y que tienen la calidad como para tener audiencia y bancarse ese proceso, pero vos repasás y recorres redacciones de medios medianos y grandes en el mundo y eso ya no existe. Hoy es palo palo, es cables, hay muy poco margen para frenar la pelota, armar equipos de investigación o de profundidad periodística que se tomen horas o días para producir un contenido distinto. Yo intento combinarlo, que tengamos los títulos a las 12 porque el noticiero tiene que salir y que tengamos el programa en vivo porque tiene que salir, pero que también nos vayamos dando burbujas y cápsulas para reencontrarnos con esa idea de que el periodismo tiene que ser algo más que escupir una noticia y que estar en el vértigo de la tendencia que te imprimen las redes y las métricas digitales, que nos tomemos un tiempo para profundizar, para contextualizar, para buscar otros testimonios. Si ustedes repasan nuestros contenidos, se advierten que intentamos combinar, a veces con éxito, a veces sin éxito, a veces tenés el equipo listo para salir a buscar esa profundidad y se te cayeron dos por pandemia y están aislados y tenés que y desarmar lo que quisiste armar porque la urgencia siempre te va corriendo lo importante o lo pretendido. Estamos en esos tiempos, en una industria que se achica, donde la lógica de la venta es ineludible, digamos, de los ingresos. No lo digo fundamentalmente por este medio, que de algún modo se escapa a eso, porque es un medio público que no vive de lo que vende, sino es la otra lógica, el financiamiento, pero mirando el mapa general de los medios, es un momento feo del periodismo. Desde mi punto de vista es un momento feo de lo que estamos viendo en los medios en todo el mundo. Hay una reconversión que no sabemos a dónde nos lleva, pero que yo sí puedo dar cuenta que en el aquí y ahora nos está llevando a producciones de menor calidad, tiempos muy vertiginosos y rutinas de trabajo de los periodistas que están muy lejos de ser esa idea del periodista que podía preparar tranquilo el laburo que tenía que hacer. Hoy esa diferencia también se marca un poco entre la diaria y los contenidos que, no sé, se desarrollan durante mucho más tiempo, en lógica de serie por capítulo, que bueno, también se pueden ver en el canal, ¿no? O sea, hay mucha diferencia entre la dinámica de todos los días con eso. Muchísimo. Y hacer televisión, que volvía, que es caro y que es complejo y que intervienen muchas personas, no siempre están las condiciones dadas para que se financien esos proyectos. Entonces, estamos haciendo un periodismo cada vez más commodity, más chato, más equiparable y homogéneo con otros. Yo no tengo una mirada muy optimista sobre el futuro de esta industria. Mira, justo te quería cerrar este conversatorio
con una pregunta que es, bueno, en el futuro o en este proceso que están imaginando y llevando adelante desde los SRT, primero, ¿cómo veías ese futuro? Y después, ¿qué lugar juegan ahí las carreras vinculadas a la comunicación, al cine y la televisión, que están en nuestra universidad, que están, bueno, están en nuestra ciudad también en otras propuestas de formación? ¿Cuál crees que es el lugar que pueden llegar a ocupar, digamos, en este mapa? Me lo pregunto todo el tiempo, pero también me pregunto qué pasa con las audiencias, porque sí podemos dar cuenta de productos de alta calidad, no lo hablo por los SRT, digo en general, en lo que uno puede acceder. Hay productos de alta calidad que no tienen audiencias, que no se pueden bancar con, digo, un Le Monde Diplomatique. Es deficitario. Igual si es un producto de alta calidad, ¿por qué no tiene venta ese mensuario? O revista anfibia, o distintos productos que emergen no se pueden sostener porque las audiencias o no los consumen o no están dispuestos a pagarlos. Y esto es un debate sobre las suscripciones y sobre los contenidos pagos, está bien, está mal. Lo cierto es que no hay posibilidad de proyectos independientes exitosos si no hay un financiamiento. Y hay experiencias que empiezan a emerger, ¿no? Uno los ve, sobre todo en ciudades más grandes y en otros lugares del mundo, pero la cultura dominante en Argentina no te banca hoy. Los grandes diarios no están convirtiendo suscripciones al ritmo que van perdiendo anuncios. Los clasificados que antes bancaban la bola interior no están reconvertidos por las suscripciones que te permite leer el diario online y en versión PDF y tener una tarjeta de descuentos. Y lo mismo le pasa a La Nación y lo mismo le pasa a Clarín. Hay siempre experiencias que se salen del molde y que logran conversiones, pero con un caño difícil de igualar. Yo no sé cómo va a resultar esto. Sí estoy percibiendo una reconversión de la industria que nos lleva a un lugar más parecido a un call center que a lo que eran las viejas redacciones. Bueno, Martín, fuerte la frase esa para que la discutamos con los pibes. Siempre fui pesimista, siempre fui pesimista, no es solo de la industria televisiva. Sí, es para aclararle a todos quienes están viendo el video, es una forma ya. No, bueno, pero mil gracias por este tiempo y seguramente nos estaremos encontrando. Lo mismo, recibo la invitación para nuestros estudiantes cuando podamos ir a los SRT y lo mismo digo para ustedes cuando puedan acercarse a la clase también. Sí, yo les agradezco la instancia de reflexión porque muchas veces no nos damos este tiempo para pensar lo que hacemos, para compartirlo con otros. También nos suma un montón tener feedback de los estudiantes, de los jóvenes, qué están consumiendo en términos de noticias, de medios, de redes, cómo están viendo lo que hacemos los medios, qué estamos haciendo que va y qué estamos haciendo que no va. Yo los invito también a que por privado o en otra instancia sigan los contenidos de los SRT y nos tiren algún feedback porque la verdad que lo valoramos y nos sirve, nos hace falta. Y sientan como estudiantes y como miembros de la comunidad universitaria que esto les pertenece. Los SRT son de toda la comunidad universitaria. Algunos tenemos el privilegio de laburar acá, pero la propiedad de esto es de todos. Así que también craneen proyectos, ideas y veamos si podemos hacerlas. Dale, che. Muchísimas gracias por el tiempo, Martín. Te mando un abrazo grande y nos encontramos.